Bienvenidos a La Mente y sus cicatrices. Soy Pablo de Lorenzo, psicólogo experto en trauma y acoso, y hoy voy a hablaros de algo que vi mientras compaginaba mi labor clínica en consulta con la labor como psicólogo en una residencia de ancianos, y lo vieron mis propios ojos, lo llamaban la mejoría de la muerte. Mi memoria lo aparcó en un cajón hasta que hace poco lo vi de cerca y observé que lo denominaban de otra manera. Ahora lo llaman lucidez terminal, del inglés terminal lucidity. Y estoy hablando de ese momento extraño en el que un cerebro agotado, devastado por la enfermedad, que lleva mal meses o años, de repente se reorganiza y la persona vuelve a ser ella misma, lamentablemente justo antes de apagarse para siempre. Esto lo vamos a desarrollar de una forma un poco estructurada para el episodio de hoy, que va a ser de la siguiente manera. Empezaremos con una definición clara, luego pasaremos a los diferentes subtipos. Después de ello, intentaremos dar diferentes explicaciones de por qué esto ocurre, porque no se tiene una explicación totalmente cerrada de ello, y después de ello comentaré varios ejemplos ficticios con diferentes patologías para que os podáis hacer una idea de cómo aparece en diferentes enfermedades. Así que vamos a empezar con ello. ¿Qué entendemos por lucidez terminal? En la literatura se usa lucidez terminal para describir una recuperación inesperada y marcada, además, de claridad mental, memoria y capacidad de comunicación en una persona con deterioro cerebral grave que aparece en las horas o días previos a la muerte. Y aquí vamos a encontrar 4 elementos clave. Primero, tiene que haber un deterioro previo importante, como por ejemplo una demencia avanzada, como Alzheimer, cuerpos de Lewy y otros tipos, una esquizofrenia crónica muy deteriorada, tumores cerebrales, ictus extensos, encefalitis, daño cerebral severo. Segundo punto, la mejoría es claramente anómala. Esta persona va a pasar de balbuceos, desconexión o delirio a frases totalmente coherentes y pasa de no reconocer ni recordar a la familia a decir nombres, situaciones en el tiempo, recordar anécdotas. Tercer punto, aunque lamentablemente es breve, por lo menos dura minutos, horas e incluso a veces 1 o 2 días. La mayoría de las personas que presentan lucidez terminal mueren dentro de la semana siguiente, muchas en 1 o 2 días. El cuarto punto, no implica reversión real de la enfermedad. No es que se haya curado de la demencia, sino que es una especie de ventana funcional dentro de un cerebro muy dañado. Y aquí tenemos que hacer una pequeña diferenciación de lucidez terminal con lucidez paradójica. En los últimos años se usa mucho el término lucidez paradójica, en los que hablamos de episodios de claridad llamativa dentro de una demencia, pero que estos no están siempre pegados a la muerte. La lucidez terminal sería un subtipo de lucidez paradójica que coincide con el tramo final de la vida y que además es a veces mucho más intenso y mucho más notorio. Dicho esto, vamos a ver los diferentes subtipos de lucidez terminal. Aunque no hay una clasificación única, he intentado dividirla en diferentes formas razonables que van a ser 4 ejes. El primero será según la velocidad de aparición. El segundo, según la proximidad de la muerte. El tercer subtipo será según el trastorno de base. Y el cuarto y último que comentaré será según la forma fenomenológica del episodio, según cómo se presente. Dentro de este primer subtipo que hemos dicho, que es según la velocidad de aparición, Michael Nahm, que es referencia en este tema, propone 2 subtipos básicos. El primero es la lucidez terminal gradual y el segundo, la lucidez terminal súbita. En el de la lucidez terminal gradual, veremos que empieza días antes de la muerte, hasta una semana. La persona va teniendo ratos cada vez más claros y los familiares describen algo tipo: llevaba meses muy mal, pero estos últimos días nos sorprendía con momentos de mucha lucidez, como si fuese y viniese. Y luego en el segundo tipo que hemos dicho,
aparecería la lucidez terminal súbita, que esta aparece de golpe, a veces unas horas antes de morir. Pasa de estar en estado casi vegetativo o muy confuso a mantener una conversación sorprendentemente clara. Es la versión más impactante para quienes lo ven, obviamente. Y según las revisiones, la forma gradual aparece algo más frecuente que la súbita abrupta, pero ambas están bien documentadas. En el segundo subtipo, como hemos dicho, que según la proximidad de la muerte, algunas revisiones distinguen subtipos por cuánto falta para el fallecimiento. Vamos a hacer 3 distinciones. 1. Lucidez inminente, en el que quedan horas o 1 o 2 días, que son episodios muy breves y llamativos y con alta probabilidad de muerte entre 24 y 48 horas. En este segundo punto veremos la lucidez preterminal entre 3 y 7 días antes del fallecimiento, en el que va a haber varios episodios intermitentes de estar más conectado, y se puede confundir con una ligera mejoría de la enfermedad si no se conoce el fenómeno. Y el tercer punto aquí sería la lucidez intermitente de final de trayectoria, que esto serían semanas. Aquí la frontera con la lucidez paradójica, que hemos comentado hace un momento, ya es bastante difusa. Van a ser episodios aislados que aparecen un mes o más antes de la muerte en un deterioro muy avanzado. Esta clasificación por tiempo es útil en clínica para no vender falsas esperanzas y a la vez ir preparando también a la familia. No es un tanto se está curando, sino como que el final se acerca, pero el cerebro aún da este último servicio, por decirlo así. El siguiente subtipo, que según el trastorno de base, aquí esta revisión la hago a partir de revisiones clásicas y recientes. El primero va a ser la lucidez terminal en demencias, en Alzheimer, demencia vascular, cuerpos de Lewy, y ese es un grupo donde más se ha estudiado. Y es muy llamativo además porque vemos personas que no reconocían desde hacía años a su familia, que de repente los nombran, recuerdan episodios biográficos completos, hacen comentarios irónicos como los hacían antes, es como si hubiesen vuelto. El segundo puntito aquí, la lucidez terminal en psicosis crónicas, sobre todo en esquizofrenia, en el que se dan casos históricos y contemporáneos que describen pacientes con años de pensamiento desorganizado, alucinaciones, escasa comunicación y que en los últimos días hacen una lectura sorprendentemente lúcida de su propia biografía, a veces con insight sobre su enfermedad, con una clara interpretación de que han estado enfermos, de que no han visto la vida o su propia vida y su entorno conectados con la realidad. El tercer punto es la lucidez terminal en daño neurológico estructural, en el que ha habido tumores cerebrales, abscesos, ictus grandes, meningitis y otros. Aquí hay personas con afasia grave que de repente articulan frases claras. Bueno, la afasia sería la incapacidad de hablar o de expresar lo que uno quiere decir. También se da en pacientes con estupor o coma superficial, que abren los ojos, enfocan y se comunican brevemente. Y entramos en un punto también difícil, que es la lucidez terminal en niños. Hay documentación reciente en pediatría de tumores, epilepsias graves o encefalopatías. Y lo particular aquí es el impacto emocional y espiritual que tiene en los cuidadores o los padres. Aquí encontramos que la investigación en lucidez paradójica, que no es lo mismo que lucidez terminal, ha permitido identificar tipos de episodios según cómo se expresan, pero que también lo podemos meter en una categoría, una forma de categorizar el tipo en el que aparecen los episodios de lucidez terminal. El primero sería el tipo cognitivo-comunicativo. Lo central aquí va a ser que el lenguaje se va a presentar de forma coherente, las frases van a tener sentido, las respuestas van a ser pertinentes y las preguntas lógicas. Pueden aparecer recuerdos autobiográficos muy concretos, chistes, incluso, como hemos dicho, comentarios irónicos. El segundo tipo va a ser el relacional afectivo. La persona no habla mucho, pero toma la mano, mira a los ojos, responde con gestos adecuados y llora en un contexto comprensible, en el que se da cuenta de lo que está sucediendo. Es como un volver a estar con el otro, más que una exhibición de capacidades cognitivas. El tercer tipo va a ser el funcional motor. Se vuelve a animar, se levanta, camina con menos ayuda, come algo que llevaba tiempo rechazando, se arregla el pelo. A veces va acompañado de lucidez cognitiva, pero otras veces no tanto. Pero la mejoría contrasta mucho con el estado previo. Y el cuarto tipo dentro de este subtipo va a ser el espiritual o visionario. Mezcla de claridad y contenido espiritual, pedir un cura, hablar de ver a personas fallecidas, decir ya vienen a buscarme. Para algunos familiares es un signo del más allá y para otros una forma simbólica de cierre. Tenemos que entender que en la práctica
un mismo episodio puede mezclar varios de estos componentes, no están compartimentalizados, sino que pueden entremezclarse. Y ahora vamos a ver por qué podría ocurrir. Para empezar, siendo honesto, de todo lo que he leído, puedo ver que no lo sabemos del todo y a veces incluso estamos lejos de poder explicarlo bien. Pero hay varias líneas explicativas que son muy interesantes y quiero comentar. El primero va a ser los modelos neurofisiológicos. Y aquí vemos como un último pico de organización cerebral. Vendríamos a decir que en estudios en primates y humanos, en parada cardíaca o muerte inminente, han observado que en el proceso de morir el cerebro puede mostrar picos de actividad organizada, especialmente en bandas gamma, asociadas a integración de información y memoria. La idea sería que el cerebro no se apaga como un interruptor, sino como un sistema complejo que entra en fases transitorias de reorganización. En estas fases pueden liberarse reservas funcionales que estaban bloqueadas por el patrón crónico de daño, que este sería neurodegeneración, inflamación y otras problemáticas. Y durante un rato, redes de memoria, lenguaje y afecto consiguen sincronizarse mejor, y eso se vive desde fuera como lo que llamamos lucidez terminal. No prueba nada místico, pero sí nos habla un poco de lo poco que entendemos aún sobre cómo se sostiene la conciencia en un cerebro dañado. El siguiente modelo explicativo es el modelo de redes y desinhibición. Aquí hay trabajos sobre lucidez paradójica que sugieren que lo que ocurre es como un rebound a nivel de redes, una reconexión. Y aunque haya pérdida neuronal extensa, no todo el tejido está destruido. Puede haber redes residuales relativamente preservadas, pero que han sido crónicamente desorganizadas. Y en este caso se darían cambios agudos en el metabolismo, en la inflamación, en los neurotransmisores, al final de la vida, que podrían desinhibir estas redes o reconfigurarlos de una forma más eficiente. Sería como decir que durante unos minutos el sistema sale de su problemática patológica, como demencia, psicosis grave, y entra en un estado de mayor integración, aunque después colapsa del todo. Como hemos dicho, no es una reversión de la enfermedad, sino un cambio de estado que es transitorio. Hablaremos después de un modelo de factores clínicos más prosaicos. Y con prosaicos me refiero a que no tienen una complejidad neurológica tan importante, sino que son cosas pues que pueden haber estado tapadas con sedación por benzodiazepinas, opioides, neurolépticos, que sea un delirium por infección, que haya deshidratación de fondo, alteraciones metabólicas, hipoxia intermitente. También puede haber pequeñas variaciones como ajustes de medicación, combinado con el inicio de antibióticos o cambios en la oxigenación. Y todo esto puede producir una mejoría muy relativa respecto al estado mental que en una demencia avanzada, por ejemplo, se percibe como casi milagrosa. Esto no explica todos los casos. Hay episodios en personas sin grandes cambios terapéuticos justo antes, por ejemplo. Pero seguramente contribuye en un porcentaje que no será nada despreciable de estas mejorías tan impresionantes. Tenemos también los factores relacionales y emocionales, que no los tenemos que descuidar nunca. Los estudios con cuidadores han visto algo muy interesante. Muchas lucideces aparecen en contextos de visitas significativas. Hijos que llegan, reconciliaciones después de muchísimos años, rituales, despedidas. Aquí encontramos una hipótesis bastante plausible. Incluso un cerebro muy deteriorado conserva cierta sensibilidad a estímulos afectivos potentes. Estos estímulos pueden activar redes de apego y memoria autobiográfica de forma más integrada. Y el sistema prioriza, aunque sea por última vez, trágicamente, la comunicación significativa y el cierre relacional. Esto encaja muy bien con el hecho de que muchos episodios tienen un contenido de despedida, de agradecimiento, de perdón, y con esto enlazamos también un poco a las interpretaciones espirituales y existenciales, que lo dejo un poco más abierto. Pero vamos a entrar en un terreno un poco más filosófico. Para muchos cuidadores y equipos de cuidados paliativos, la lucidez terminal se vive como algo profundamente espiritual, una especie de regalo o pequeño milagro. Y este tipo de experiencias puede incluso modificar creencias sobre la muerte, la conciencia o lo trascendente en personas totalmente escépticas e incluso ateas. Y aunque desde una posición clínica prudente lo sanamente honesto es reconocer que el fenómeno es real, aunque todavía es poco comprendido, dejar espacio a la interpretación personal, religiosa, filosófica, laica, siempre que no derive en culpa o malestar añadido. Aquí habría que matizar mucho. No utilizar esto como prueba de nada, sino como material existencial potente que acompaña al proceso de morir.
por muy duro que sea, aunque a veces ayuda al duelo. Y ahora vamos a ver ejemplos fenomenológicos con diferentes patologías y de cómo podría producirse esto. Estas viñetas, por decirlo así, están inspiradas en casos descritos en la literatura y en estudios de cuidadores. Son reformulados, no copiados literalmente. El primer caso va a ser un Alzheimer avanzado. Una mujer de 87 años con Alzheimer avanzado, institucionalizada, es decir, que está totalmente adaptada y dependiente del hospital, que desde hace 2 años apenas habla, balbucea, no reconoce a sus hijos, necesita ayuda para todo, y el día antes de morir abre los ojos al oír la voz de su hija. Le mira fijamente, dice su nombre y añade: «Menos mal que has venido, que siempre has sido la más pequeña y la más fuerte». Pregunta por los nietos. ¿Cómo está Marcos con los estudios? Y se ríe de una anécdota de hace 20 años. La conversación dura unos 20 minutos. Frases coherentes, afecto congruente, tono de que es la mamá de antes. Luego se queda muy cansada, vuelve a la somnolencia y fallece al día siguiente por la noche. ¿Cómo lo vive la hija? La hija tuvo la sensación de nos la devolvieron un rato. Se produjo una mezcla de consuelo y dolor, alegría por el reencuentro y un impacto porque marcó muy claramente que el final estaba cerca. El siguiente caso fenomenológico es el de una esquizofrenia crónica. Tenemos un hombre de 65 años con una esquizofrenia desde los 20, largos años de delirios persecutorios, lenguaje desorganizado, frecuentes ingresos, y los últimos años de su vida los pasó en una residencia, con un deterioro global, casi ninguna conversación comprensible, y tras una neumonía grave, tiene una noche relativamente clara. Dice: «Yo sé que muchas veces he dicho cosas raras que os asustaban. A veces las voces me liaban, pero yo os he querido siempre. Pide perdón a la hermana por episodios concretos, cuando te grité en tu boda, cuando tal. Y pide que la música del funeral sea aquella canción que sonaba en la radio cuando íbamos en el coche de papá». Al día siguiente entra en sopor y muere a las 48 horas. Casos así justamente son los que recogen Nunn y Grayson en su revisión sobre la lucidez terminal en esquizofrenia y demencia. Aquí lo potente es el retorno del insight y de la capacidad de la metarreflexión. ¿Qué significa esto? Insight nos referimos en psicología a la toma de conciencia de la problemática que ha tenido durante su enfermedad, y la metarreflexión sería la capacidad de analizar por encima todo lo sucedido. El siguiente caso fenomenológico es sobre un ictus y una afasia. Aquí podemos ver un paciente con ictus extenso en hemisferio dominante, una afasia severa en la que solo emite sílabas sueltas, sin sentido, y en la última tarde la familia está en la habitación hablando entre ellos de herencia, papeles, de recuerdos. De repente el paciente, que parecía dormido, se incorpora ligeramente y dice: «No discutáis por dinero, cuidaos, lo demás no importa». Frase clara, sin disartria notable. Vuelve al silencio, muere esa noche. A nivel del fenómeno, esa emergencia puntual del lenguaje organizado en un cerebro que llevaba semanas sin poder hacerlo fue impresionante, además con contenido de regulación familiar muy simbólico. El siguiente punto, muy sensible, es de una niña con tumor cerebral. Estos casos están registrados, aunque han sido reformulados. Nos encontramos con una niña de 9 años con un tumor cerebral inoperable. En las últimas semanas se encontraba con mucha somnolencia, dificultades cognitivas, episodios confusionales. En las últimas horas previas a la muerte pide que le traigan unos rotuladores, se sienta con ayuda y dibuja figuras sencillas pero con intención clara. «Este eres tú, este es mi perro». Dice a la madre: «No quiero que estés siempre triste, mami. Yo voy a estar bien». Pide escuchar una canción concreta y se queda dormida para no volver a despertar. Estudios recientes en cuidadores de niños que han vivido algo así describen estas lucideces como experiencias transformadoras en el plano espiritual y del duelo. Es que es impresionante, realmente. Y como último caso de ejemplo, nos encontramos un episodio que se vería afectado predominantemente sería el motor afectivo. Es un hombre con demencia avanzada, encamado, rígido, casi no come. Y de repente una mañana se levanta con ayuda mínima, va al salón, se sienta en su sillón de siempre, aquel sillón donde siempre estaba sentado, pide un café con leche y una tostada como antes. No habla mucho, pero sonríe, mira fotos viejas, llora un poco al ver una foto de su boda, vuelve a la cama muy cansado y muere a los 2 días. Aquí
lo que domina es el cambio en el nivel de energía y la motricidad, con más que grandes discursos, pero para la familia es igual de significativo. Ha sido como si hubiese querido despedirse desde su sillón. Y viendo estos casos, cabe pensar, ¿qué hacemos con todo esto, no? ¿Qué podemos hacer de cara a la familia, al contexto? Vamos a intentar verlo en varias áreas. Como psicólogo, yo creo que sería importante psicoeducar o explicar de manera cuidadosa a la familia que puede haber episodios breves de lucidez al final, pero que esto no significa curación. Enmarcarlos como parte del proceso de morir, a veces como una ventana que el propio organismo abre. Invitar también a aprovechar esa ventana, a animar a decir lo pertinente, te quiero, gracias, lo siento. Normalizar que esta experiencia, aunque es intensa y ambivalente, es entendible. Puede haber alegría, tristeza, incredulidad. Y además, si podemos prevenir la culpa a posteriori, porque muchos familiares piensan que si tuvo ese momento quizás podríamos haber hecho algo más o haber probado otro tratamiento. Conviene mucho explicar que todo lo que sabemos indica que es un fenómeno muy ligado al final de la vida, que no es una recuperación real. No es que le haya faltado tratamiento, es que el cerebro dio un último reagrupamiento. También podemos utilizarlo en el trabajo de duelo. Muchas personas viven este momento como un acto de cierre. Ayuda a trabajar narrativamente. ¿Qué significó esa lucidez para ti? ¿Qué mensaje te llevas de ahí? ¿Qué te dijo sobre la relación que habíais tenido? Y ante todo, aunque seamos profesionales, tenemos que reconocer ante las familias y ante nosotros mismos que hay fenómenos de la conciencia en daño cerebral grave que todavía entendemos poquito. Eso, lejos de ser una rendición, da un tono de respeto y misterio sano, y no nos dejemos caer en las supersticiones baratas. Y hasta aquí llega el episodio de hoy. Recordaros que tenéis el correo electrónico la mente y sus cicatrices @gmail.com para cualquier duda o curiosidad. Muchas gracias por escuchar, por estar ahí, y nos vemos en el próximo episodio.